Signum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro, y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana. Si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo en el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado, perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Mis buenos hermanos y hermanas, felices Pascuas de Resurrección a todos. Después de haber celebrado las fiestas de la Semana Santa, especialmente el Tríodo Pascual, ahora reiniciamos este tiempo de la catequesis para nuestras comunidades, para toda nuestra comunidad parroquial en general. Junto con el Consejo Parroquial hemos querido tomar como texto inspirador para este tiempo de la Pascua el texto de Lucas 2:42, de Hechos 2:42, que nos dice que la comunidad cristiana tenía un solo corazón y que permanecían siempre asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, en el amor fraterno y en la oración. Y esto hemos delineado 4 puntos importantes que queremos vivir en este tiempo santo de la Pascua. En primer lugar, continuar la catequesis, tan importante para nuestra vida, porque es mandato del Señor que tenemos que conocerlo a Él, y el conocimiento se da desde la inteligencia, por eso es necesaria la catequesis. Luego también vamos a tener ese permanecer asiduos en la Eucaristía, dándole mucha importancia especialmente a la Eucaristía dominical, celebrada, vivida entusiastamente, para que esa Eucaristía dominical reforzada con la Eucaristía de los jueves, pues nos venga a nosotros a sostener, a mantenernos llenos y cercanos al Señor. Vamos a tener la dicha durante estos domingos próximos de Pascua, que van a estar algunos de los neosacerdotes compartiendo con nosotros la Eucaristía, es decir, regalándonos una de las misas de el inicio de su ministerio sacerdotal. Ha compartido con nosotros este domingo pasado el padre Luis Miguel Andrade, que es de Chichigalpa. Este próximo domingo, Día del Buen Pastor, va a estar con nosotros el padre Carlos, de aquí del Realejo, también recién ordenado. De la misión, ¿verdad?, tenemos que permanecer en esa actitud de llevar a los demás,
¿verdad? Vivir la comunión perfecta a través de la misión. Vamos a tener en estos días, vamos a recibir la visita en nuestras casas de nuestros hermanos de las pequeñas comunidades, compartiendo con nosotros ese hermoso texto de los Hechos de los Apóstoles 3, del 3 al 13, si no me equivoco, ¿verdad? Donde San Pedro es 13, del 3 al 13, donde San Pedro es interpelado por un necesitado que le pide una limosna en la entrada al templo. Pedro lo mira y le dice que no tiene dinero, ni plata, ni oro, pero que le va a dar lo que tiene, la fe en Jesús, y por la fe levanta al paralítico. Igual hoy como ayer, tantos pobres se siguen acercando a nuestras mesas, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, y también hoy seguimos compartiendo con ellos no solo la oración, no solo la fe, sino también los bienes materiales. De ahí la importancia en estos días, de manera muy especial, de nuestra Feria Gastronómica del Mar. Estamos preparando el hablatón, que Dios quiera, pues será este próximo sábado en los diferentes sectores, que hay una casa donde está asignado, ahí podemos llevar nosotros nuestra ayuda de las cosas que se utilizan para preparar los alimentos en la Feria Gastronómica del Mar. También vamos a propiciar ese ambiente propicio para la oración a través del retiro. Estamos invitando desde ya para el retiro el domingo 24 de abril. Va a estar con nosotros el padre Jainer Acuña. Él va a compartir con nosotros el tema de orar con los salmos de la misericordia. Ustedes recuerdan que cuando fuimos a la peregrinación sacamos este folletito. Aquí están los 10 salmos de la misericordia. El padre, usted los puede ir leyendo, meditando. Si quiere participar en ese retiro, el padre Jainer lo que va a hacer es a explicar la teología, cómo la misericordia está manifestado en estos 10 salmos que el Papa nos invita a orar con ellos en este tiempo santo de la Pascua especialmente. Y también para todas las comunidades, el retiro de los ministerios, su retiro será el día 8 de mayo. Ya después de la feria, pues todos los ministerios iremos a retiro para orar, para disponernos a la venida del Espíritu Santo, y así de esa manera pues ya como ministerio formar ese cuerpo de Cristo vivo. También viene la gran fiesta, la fiesta de Pentecostés, cuyo septenario comenzará el 7 de mayo hasta terminar el 14 con la gran vigilia, y el 15 la gran solemnidad de Pentecostés. También otras fiestas que se nos avecinan, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el 3 de mayo, que será una fiesta, la fiesta de Corpus Christi, que si no me equivoco también anda por finales de mayo, 26 por ahí de mayo, jueves. Entonces vienen estas fiestas que vienen a reforzar nuestro espíritu de oración. Pues bien, vamos a iniciar ahora las catequesis de este tiempo santo de la Pascua, que también están siendo llevadas en nuestras pequeñas comunidades. Conoce del acontecer religioso de nuestra diócesis en nuestro espacio informativo Crucis Noticias. En nuestras ediciones del mediodía y estelar. Crucis Noticias. Solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Lignum Crucis te invita a vivir la hora santa desde nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Todos los jueves, 6 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.
el Ministerio de Salud lo invita para que este año, sin ninguna discusión, cumplamos con los requisitos de realizar exámenes para cumplir y ser certificados como manipuladores de alimentos en la Feria Gastronómica del Mar. Esperamos cumplan sin ninguna duda con la programación para que logremos hacer cada vez esta feria más exitosa. A la feria yo me voy, a la feria del marisco, a la feria yo me voy, a la feria del marisco. Si quieres un rico pargo o un sabrosito mero, yo lo invito a caballero y aquí en Corinto lo espero. Ustedes recordarán, mis buenos hermanos y hermanas, que durante la Cuaresma centramos nuestras catequesis en los textos bíblicos de la misericordia, donde Jesús nos iba hablando sobre el perdón. Ahora vamos a utilizar este otro folletito que también es del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, que se llama La Misericordia en los Santos Padres. Primera pregunta, ¿quiénes son los santos padres? ¿A quién llama la Iglesia santos padres? Dice San Juan, al finalizar su evangelio, que no todo lo que Jesús hizo y dijo, o dijo e hizo, están contenidos en los evangelios. Si se escribieran, dice San Juan, no alcanzarían los libros en toda la tierra para poner por escrito todo lo que Jesús hizo y dijo. Entonces San Juan ya está haciendo referencia a algo que es muy importante. También debemos de recordar los mismos evangelios. Toda la Sagrada Escritura no fue de que Dios iba dictando y el hombre iba escribiendo. No, primero se dio la tradición, el acontecimiento, luego la tradición oral, la transmisión de los padres a los hijos. Por eso habían maestros de la ley que enseñaban a los demás la Sagrada Escritura. Entonces esto iba creciendo y luego se fue poniendo por escrito hasta que se determinó los libros de las Sagradas Escrituras son eso. ¿Quién nos ha regalado la Biblia? La Iglesia. La Iglesia, que una santa católica y apostólica, es la que ha recogido o tiene ese tesoro del depósito de la fe, que lo conserva en primer lugar en las Escrituras. En esas Escrituras que ella ha dicho, estos son los libros del canon de la fe, del canon de la Iglesia. También muchas de las Biblias que tienen nuestros hermanos separados, por no decir todas, ellos lo que hicieron fue no quitar, sino de que en lugar de asumir el canon católico, asumieron el canon judío para el Antiguo Testamento. Y quitaron, eso sí, quitaron libros del Nuevo Testamento que no le parecían a Martín Lutero y dijo, esto no me gusta, esto lo quito, ¿verdad? Entonces fue un gran irrespeto a la palabra de Dios. La Biblia completa está contenida en el canon de la Iglesia Católica, que es la que te ha regalado a ti, me ha regalado a mí y también a los hermanos protestantes les hemos regalado la Biblia. Ha sido la Iglesia la que ha conservado esto. Luego, esta tradición que no se puso por escrito, ¿dónde quedó? La Iglesia conserva esto en lo que se llama la tradición viva de la Iglesia. La tradición que va desde los apóstoles mismos hasta San Agustín. A esta tradición viva se le conoce con el nombre de patrística. La patrística o los santos padres de la Iglesia es este grupo de teólogos, obispos, algunos sacerdotes, que desde los apóstoles hasta San Agustín fueron transmitiendo la fe. Algunos de ellos se les conoce con el nombre de padres apostólicos. Los padres apostólicos son aquellos que conocieron personalmente y recibieron directamente de un apóstol la fe y llegaron a ser obispos de algún lugar y ahí seguían transmitiendo la fe tal como lo habían enseñado los apóstoles. Por ejemplo, el
San Irineo de León y otros padres que fueron apostólicos, y luego están los padres en general de la iglesia. Pues bien, estamos hablando casi de 600 años de tradición viva. Entonces, ¿cómo anduvo la misericordia? ¿Cómo anduvo el tema de la misericordia entre los primeros cristianos? De eso vamos a hablar ahora. Algo que tenemos que tener claro es que desde sus inicios la misericordia fue o es el estilo de vida propio de los cristianos. Lo primero que hicieron los santos padres, como lo hicieron para todo, las primeras comunidades, fue escudriñar las escrituras para saber qué nos dice, qué entiende las Sagradas Escrituras sobre la misericordia. Pues bien, lo primero que descubre la iglesia es que el amor del Padre es infinitamente grande para los hombres. Y este amor, la comprensión de este misterio del amor, se fue profundizando en las Sagradas Escrituras, en la forma de vivir los cristianos, en la meditación, proclamación, celebración de las Sagradas Escrituras y en la vida misma de la iglesia. Por lo tanto, es muy importante para la iglesia la Escritura ocupaba y ocupa un lugar absolutamente fundamental en la vida de la comunidad, especialmente en su vida diaria, en la doctrina, en la conducta y sobre todo en la liturgia, donde la iglesia celebra el inmenso amor que Dios nos tiene. El pueblo de Israel fue dando diferentes nombres a Dios, porque no podían pronunciar el nombre santo. No lo podían pronunciar para no incurrir contra el segundo mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces le fueron dando a Dios unos títulos que reflejaban la experiencia que el pueblo de Dios iba teniendo. Por ejemplo, se le llamó Señor de los ejércitos, guerrero, poderoso en la batalla, etcétera, etcétera. Pero pronto el pueblo de Israel fue acuñando dos binomios, es decir, dos palabras que para el pueblo de Israel expresaban mejor quién era Dios para ellos. Dice el Salmo 144, Dios es paciente y misericordioso. A esos dos binomios también se le ha añadido otro, es clemente, compasivo, paciente, no nos trata como merecen nuestros pecados. Dice el salmista, es lento para enojarse, pero generoso para perdonar. Esa es la misericordia. Pues entonces los padres de la iglesia van a escudriñar en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, van a escudriñar cómo es esa paciencia y esa misericordia de Dios. A raíz, hubieron también para la experiencia del pueblo de Israel la experiencia, por ejemplo, de destrucción, por ejemplo, la experiencia de castigo de parte de Dios cuando habían cometido alguna falta. Recordemos, entre otras, por ejemplo, el destierro en Babilonia. El pueblo sabe de que ha sido infiel y que Dios permite el castigo, Dios permite las consecuencias de su pecado para que el pueblo redescubra el amor y la misericordia. Pues tales situaciones dieron origen a algunas herejías que oponían de manera llana el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de Jesucristo. No es que en el Antiguo Testamento dice que Dios era así, 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 así. Entonces no es el mismo Dios misericordioso que en Jesús murió. Entonces querían algunas herejías señalar que una cosa era el Dios revelado por Jesucristo y otra cosa era el Dios del Antiguo Testamento. Ojo, muchas de estas herejías todavía están presentes entre nosotros. Hay muchos que hablan solamente, dicen el Señor Jesús, pero hablan del Dios del Antiguo Testamento como que fuera un Dios diferente al Dios de Jesucristo. Y se empecinan en presentar a ese Dios
que solamente castiga, que solamente está ahí para juzgarnos, y se olvidan del rostro misericordioso de Dios que ya también se anuncia en el Antiguo Testamento. Vamos a recordar una de estas herejías. En el siglo II después de Cristo hubo un famoso hereje llamado Marción, que intentó imponerse. Él tenía muchos recursos económicos e incluso hizo a la iglesia donativos muy grandes para la caridad. Pero al ser descubierto que él abiertamente imponía de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al Padre Bueno revelado por Jesús, entonces, al ser descubierto en el año 144, fue expulsado de la comunidad de Roma, porque él decía de que eran dos, era un dualista. Entonces, a esa herejía se le conoce con el nombre de marcionismo. Incluso la iglesia no solo lo expulsó, sino de que le devolvió la donación. Se dice que fueron 200.000 sestercios, es decir, una cantidad grandísima que pudo haber servido para la caridad de la iglesia de Roma, que se caracterizaba sobre todo por ser muy caritativa con los pobres. E incluso se le llegó a acusar de que tenía plata, y se le sigue acusando a la iglesia de eso. Por ejemplo, recordemos a San Lorenzo, ¿verdad? Que habían matado al Papa y el emperador le dice a Lorenzo: mañana me recoges toda la riqueza de la iglesia. Y él le recogió a toda la riqueza de la iglesia, le llevó a todos los pobres de Roma, ahí estaban. Entonces, la iglesia enseñó desde el inicio que ciertamente caridad y verdad son inseparables. Jamás por hacer una obra de misericordia vamos a tomar dinero mal habido, vamos a tomar condicionamientos. ¿Por qué? Porque ese condicionamiento va a desdecir la caridad, la misericordia que vamos a hacer. En la tradición de los doctores católicos surge, por ejemplo, en África, Tertuliano, en el año 155-230, San Irineo, 135, año 200, uno de los primeros máximos cristianos formado en Asia y luego obispo de León. Subraya con decisión, a través de refinados instrumentos de interpretación de la Escritura, de que Dios es misericordioso, clemente, lento a la ira, rico de amor y de fidelidad. Es el mismo Padre misericordioso, Dios de todo consuelo, del que nos habla la segunda a los Corintios. Por tanto, la primera comunidad se encontró con esa realidad. Muchos querían oponer el Padre Bueno del Nuevo Testamento al Dios del Antiguo Testamento. Y la iglesia dice: no, eso es herejía. El Dios del Antiguo Testamento llega a revelarse en plenitud en Jesucristo como el Padre Bueno, el Padre misericordioso. Misa, todos los días, 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. La parroquia Santo Tomás Apóstol y el Ministerio de Comunidades te invitan a ser partícipe de la Blatón Preferia Gastronómica del Mar, el que se estará realizando el día sábado 16 de abril. El camioncito recolector llegará a las casas receptoras de insumos de tu sector, donde el contacto de tu sector, un responsable del Ministerio de Comunidades y 2 ayudantes estarán recibiendo tu colaboración.
El horario es el siguiente. Sector 1, Casa de la señora Flor Dolmos e Iliana Montero. Sector 2, Casa de la señora Irene Sánchez en el barrio Omar Torrijos. Sector 3, Casa de la señora Salomé Chávez, contiguo al parquecito de la INVI. Sector 4, Casa de la señora Elba Vargas, frente donde fueron los chorritos. Sector 5, Casa de Cristina Mayor, tercera calle de la Isla del Amor. Sector 6, Casa de la señora Rosa Pérez, del Mercado Municipal, 1:30 cuadra al sur. Sector 7, Casa de la señora Olimpia Ramírez, en La Palomera. Sector 8, Casa de la señora Norma Esquivel, del Faro número 2, media al sur, barrio San Martín. Recordemos que este hablatón es con el objetivo de aminorar los gastos que generan la preparación de los diferentes platillos que se estarán ofreciendo en Feria Gastronómica. Dios bendice al dador alegre. Continuamos, mis buenos hermanos, con esta primera catequesis del tiempo pascual, la misericordia, el estilo de vida de los cristianos. Decíamos en la meditación anterior de que una primera confrontación hubo en la interpretación de la Sagrada Escritura. Hubieron algunas herejías que contraponían al Dios misericordioso de Jesucristo, manifestado por Jesús, lo oponían al Dios del Antiguo Testamento, porque era un Dios demasiado fuerte, omnipotente, castigador, etcétera, etcétera. Y entonces querían oponer y señalar como que el Antiguo Testamento era una cosa y él no era otra. La Iglesia dice no. El mismo Dios del que nos habla el salmista es el mismo Dios que nos habla San Pablo. Ese Dios que es clemente, paciente, misericordioso, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela con toda clase de consuelo, dice la carta a los Colosenses. Vamos ahora a hablar entonces de la palabra misericordia, de dónde viene, cómo se acuñó esa palabra. Misericordia es una palabra latina muy antigua. Y durante su larga historia, en quienes la han experimentado, adquirió diferentes significados, diferentes matices. Está compuesta de dos términos. El primer término, miseria, y el segundo término, corazón. San Agustín va a explicar que la miseria define como miseria al propio sufrimiento, mientras que los sufrimientos por los demás se define como misericordia. Cuando yo sufro por algo, es por mis miserias, por mis pecados, pero cuando yo sufro por el otro, por la necesidad del otro, eso viene del corazón, se llama misericordia. Pues bien, vamos a dar una repasadita así rapidito por dónde surgió esta palabra llamada misericordia. En griego, misericordia se dice Eleos. Para nosotros esta palabra es muy común debido al canto que hacemos en todas las misas, ¿verdad? El famoso Kyrie eleison, el Señor ten piedad, o el Señor ten misericordia, que cantamos en todas las misas, el Señor ten piedad, después del yo confieso. Es una invocación este canto a la misericordia del Señor. Esta palabra, ¿verdad? Helios, traduce una palabra hebrea que también nosotros lo hemos oído porque hay un grupo de cantantes actuales que llevan ese nombre. Geset, ¿le suena ese nombre?
¿verdad? Que canta aquella canción hermosa. Por ejemplo, Aquí hay un muchacho y algunas otras canciones que son muy, muy recientes a nosotros. Pues Gesed significa misericordia. Esta palabra, a su vez, ¿verdad?, hunde sus raíces en la Biblia. ¿Y qué trata de decir la palabra Gesed? La palabra Gesed va a significar misericordia de Dios por cada hombre, por cada ser humano. Por este motivo a menudo es traducida simplemente como amor o como fidelidad al amor por la humanidad. El griego eleos traduce también otra palabra de origen hebreo y es la palabra rahamim, que denota una gesed, es decir, una fidelidad al amor. Pero esta palabra rahamim va a estar cargada de emociones. El rahamim es la víscera del vientre materno. Es decir, la fidelidad de Dios en su misericordia era celebrada y expresada en esos términos. Rahamim, es decir, como en la madre. ¿Puede una madre, preguntaba el profeta Isaías, olvidarse de su hijo? Puede que haya alguna, pero yo nunca me olvidaré de ti, porque yo te amo con rahamim, es decir, yo te amo con amor de entrañas maternas. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje? Lo acabamos de ver el Jueves Santo, en la Semana Santa, cuando Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar y que esa traición le tiene un dolor grandísimo en el corazón. Dice el texto de San Juan de que Juan se recostó sobre el pecho, no dice sobre el corazón, dice sobre el pecho. Y el pecho, si nosotros lo ubicamos, está cerca del vientre. Es decir, Juan se recuesta en la ternura, se recuesta, apoya sus lágrimas en el lugar de las vísceras maternas del Señor, en el amor, en la misericordia de Dios. En las palabras del Padre misericordioso se ve una vez más que cuando el padre ve a su hijo que regresa a la casa, ¿se acuerdan? El padre dice que se conmovió, que se le conmovió sus vísceras maternas, paternas, es decir, el rahamim, el gesed, el eleos o la misericordia. De ahí podemos nosotros avanzar en latín, que ya es de donde viene nuestra lengua. La palabra misericordia está compuesta de dos términos. La palabra miseria expresa la pobreza extrema que pide piedad. ¿Se acuerdan de aquel deudor? Ten piedad de mí y te lo pagaré todo. Y eso significa, mira, soy un miserable ahorita, teneme paciencia. Igualmente, cuando el hombre, este siervo sale y se encuentra con su compañero, el compañero también se tira a los pies y le dice, ten compasión de mí, ten piedad de mí. Es decir, reconoce su propia miseria. Por tanto, miseria denota una indigencia que amenaza la subsistencia misma de quien se encuentra en ese estado, porque está obligado a vivir en los límites de la vida humana y a duras penas respira. El otro término, unido al de miseria, es el corazón. La miseria abordada por el corazón, de la raíz latina urere, que significa arder, es destruida como si fuera invadida por un incendio. Por tanto, cuando el corazón advierte la miseria presente en un hombre, no la juzga, sino que la quema, la destruye. De ahí las obras de misericordia, que son, veo a Felipe con hambre. Cuando yo le doy de comer a Felipe, ¿qué estoy haciendo? Matándole el hambre a Felipe. Cuando yo veo a un hermano mío que está en una ignorancia y le enseño algo para que mato la ignorancia de él. Por eso se llaman obras de misericordia. Significa destruir esa situación. Si yo estoy viendo que el odio va aumentando entre mi hermano y yo le perdono, es porque quiero que ese odio se termine. Porque quiero que esa situación acabe, arde mi corazón para que aquello se termine. Entonces, la palabra misericordia viene precisamente de estas dos palabras, miseria y
corazón. El milagro producido por un corazón misericordioso es cuando en el centro del corazón, que es considerado como la sede de todos los afectos, de todos los sentimientos, dolores, amor, serenidad, etcétera, etcétera, ese corazón es capaz de quemar cualquier realidad para que esa realidad no exista y sea transformada. La unión pues de estas dos palabras, misericordia, es decir, la mirada amorosa llena de compasión tanto de Dios como de la criatura, que gratuitamente se inclina hacia la miseria, viene en su ayuda, la nubla con su corazón. Ciertamente, la misericordia del hombre es limitada. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre es limitado. Pero la de Dios es inmensa, como su ser viviente. Se puede encontrar la misericordia cristiana porque tiene un rostro y un nombre. Se llama Jesucristo. En Él la misericordia es el rostro del amor del Padre para toda criatura humana. Por eso, en este año de la misericordia, el Santo Padre nos está invitando a nosotros a ser misericordiosos como el Padre. ¿Y quién es el misericordioso como el Padre? Jesucristo. Por tanto, hermano, nuestra miseria, vista desde el corazón de Dios, es destruida para que nosotros seamos elevados. La necesidad, la miseria de mi hermano, vista desde mi corazón, limitado, haré lo más que pueda por quitar su hambre, quitar su error, quitar su ignorancia, para que sea destruida y de esa manera haya un nuevo renacer. Misericordiosos como el Padre. Misa, todos los días, 10 de la mañana y con repetición a las 5 de la tarde, solo por Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios. Te invitamos a que participes de la 20ª edición de Feria Gastronómica del Mar Teriarana In Memoria 2016. 20 años de experiencia garantizan la especialidad en nuestros diferentes platillos a base de mariscos elaborados con mucho amor por manos corinteñas. Él, ella y ellos necesitan de nosotros. Ven a Corinto este 30 de abril y 1 de mayo y apoya las diferentes obras de misericordia de nuestra parroquia Santo Tomás Apóstol. Te esperamos. A la feria yo me voy, a la feria del marisco. A la feria yo me voy, a la feria del marisco. Si quieres puche relleno, te aseguro está muy bueno. Solamente ten cuidado que no... Dame la fe, Señor, la fe de María. Hermanos, estamos meditando sobre el tema la misericordia, el estilo de vida de los cristianos. Hemos dicho de que la palabra misericordia viene de dos términos, miseria y corazón. Ahora podríamos preguntarnos nosotros, si mi corazón es limitado para vivir la misericordia, ¿qué tengo que hacer? Bueno, los primeros cristianos, los santos padres, los pastores, los cristianos desde su nacimiento, son invitados continuamente
a ser misericordioso, a realizar obras de misericordia. Los padres de la iglesia, durante la preparación para el bautismo, daban una catequesis lenta, paulatina, sobre la oración del Padre Nuestro. Y toda la oración del Padre Nuestro es una educación para ejercitarse en la misericordia. Los santos padres son conscientes que en el corazón del hombre a veces se dan estas sombras, estas realidades que impiden crecer, que impiden vivir y reflejar este gran don de la revelación de la misericordia de Dios. Por tanto, de día en día, el ser humano debe de liberarse de muchas tentaciones del mal, con todos sus matices, desde el desánimo con respecto al significado propio de la existencia y la fe en los demás, hasta el no soportar vivir con ellos. Entonces, la educación cristiana en la misericordia en términos de convivencia se traduce en una relación de ayuda recíproca para liberarse del mal. Eso es lo que tiene que ayudar la misericordia, a erradicar el mal presente entre nosotros, para no detenernos más de lo necesario en el juicio negativo y para relacionarnos con su semejante viviendo en la misericordia. ¿Por qué? Porque es fácil que yo critique a Felipe, pero ¿y por qué no aconsejo a Felipe? Es fácil criticar la pobreza, pero ¿y qué hago yo por la pobreza? Es fácil criticar que no haya hambre. ¿Qué hago yo para que no haya hambre? ¿Verdad? En estos días hemos estado hablando del tremendo despales que está habiendo en Nicaragua, ¿verdad? Y algunos también dicen, bueno, solamente critican y no hacen nada. Otros están sembrando árboles. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando con nuestras leyes que están viendo que todo el Bozaguá, la reserva de Bozaguá, se está viniendo abajo y con autorización? ¿Dónde está la ley? Entonces también nosotros como cristianos tenemos que aprender. Y entonces ahí tiene que venir la corrección fraterna, tiene que venir la llamada de atención, tiene que venir el buen consejo, ¿verdad? Porque entonces dejamos que el mal crezca solo por vivir cómodamente sin meternos con los demás y no criticarles y no decirles nada. Tenemos que aprender a vivir en la misericordia recíproca. Así pues, los santos padres eran educados y educaban a los cristianos para tomar conciencia primero de la realidad común de dificultades que se viven en el mundo. No podemos vivir en el mundo como ciegos los cristianos, no. Qué bueno, ¿verdad? Ayer escuchábamos el comunicado de nuestro señor obispo pidiendo con humildad perdón al pueblo de Nicaragua, disculpas porque debido a muchas ocupaciones que no hubo tiempo, ¿verdad? Porque recuerden que la Semana Santa se nos adelantó tanto a marzo que entre las múltiples ocupaciones no hubo tiempo para detenerse a regalarnos esa carta pastoral que estamos acostumbrados que nos regalen en Cuaresma para que nos sirva de meditación. Los obispos nos han dicho al pueblo, a nosotros, sus fieles cristianos, que les disculpemos, ¿verdad? Que ellos no pudieron colegiadamente, como obispos de Nicaragua, hacer oír su voz para invitarnos a la reflexión y a la conversión, ¿verdad? Y nos piden los obispos de que oremos muchísimo para que a través de la intercesión de la Virgen nuestra Madre, ellos como obispos puedan tener ese tiempo para meditar, ese tiempo para juntos encontrar lo que Dios quiere, porque no es fácil cuando somos varios los que vamos a ponernos de acuerdo para hablar. Tiene que haber un sentir en común. El mismo viernes pasado la iglesia recibía con alegría, por ejemplo, la carta Amoris Laetitia del Santo Padre. Hay miles de críticas a favor, en contra. Hoy leí un artículo interesantísimo, decía, el Santo Padre ha hecho lo que le hemos dejado hacer. ¿Por qué? Porque dentro de los dos sínodos sabemos de que hubieron, como este tema de la familia está tan delicado y tan escabroso, y cada quien quiere resolverlo a su manera, y lindas, preciosas las palabras del Papa, si no me equivoco en uno de los numerales primero, 4 o 5, dice el Papa, por favor, dice, aquellos que quieren a la ligera
tanto muchos pastores como medios de comunicación que quieren a la ligera dar solución al problema, les recuerdo que hay que meditar. También dice aquellos que meditan mucho y nunca resuelven nada. También les digo que tenemos, dice el Papa, que dar alguna palabra. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno llevamos un ritmo, ¿verdad? Cada uno vamos haciendo la manera, pero lo importante es que vamos caminando juntos y hay espacio para todos. Los santos padres eran bien conscientes de esta realidad. Quisiera terminar este programa, hermanos, hermanas, invitándoles a que durante esta semana nosotros retomemos el Padre Nuestro y que lo leamos en clave de misericordia. ¿Cuántas obras de misericordia están contenidas en el Padre Nuestro? Y entonces darnos cuenta de que orar con el Padre Nuestro ya es una educación para la misericordia. Entonces, durante la próxima semana vamos a hablar del Padre Nuestro y de la liturgia como lugar donde los cristianos se han educado, nos seguimos educando para vivir la misericordia. ¿Qué podemos aprender esta semana? Darnos cuenta. La misericordia son dos palabras: la miseria, la mía, la de mi hermano, la del mundo. Dios mira con el corazón y tanto amado al mundo que le dio a su Hijo la obra más grande de misericordia, habernos dado a su Hijo y resucitado. Pero también nosotros podemos imitar a ese Padre misericordioso cuando nuestro corazón arde y quema aquella miseria para que surja una vida nueva. Que el Señor nos ayude a todos, vivamos esta semana, ¿verdad?, con intensidad, con alegría, especialmente a través del hablatón a beneficio de la Feria Gastronómica del Mar, y también les pido sus oraciones para que tengamos una buena pesca. Sabemos que tenemos dificultad también por el calor con la pesca. Ojalá que el Señor nos haga el milagro de regalarnos una pesca milagrosa para que hagamos unas 20 Ferias Gastronómicas del Mar para beneficio de las obras sociales, especialmente el Hogar Santa Eduvige, como expresión de amor de nuestra comunidad parroquial. Que el Señor les bendiga a todos. Lignum Crucis TV, acompañando tu fe al servicio de Dios.